rompiste nuestras cadenas que nos tenían esclavizado, las cadenas que el pecado había colocado en nuestras vidas. Un día, por tu amor y tu misericordia, tú nos llamaste, Señor. Tú nos escogiste, no porque fuéramos los mejores, porque aún tenemos muchos defectos, tenemos muchos errores, muchas imprecisiones, muchos defectos todavía. Pero sabemos que la obra que tú has comenzado en cada uno de nosotros, tú la vas a perfeccionar hasta la venida de Cristo. Aquí estamos, una congregación de personas imperfectas, que tenemos todavía muchas falencias, que tenemos muchas cosas que corregir todavía en nuestra vida. Y estamos aquí no porque seamos perfectos, estamos aquí porque seguimos al perfecto que eres tú, amado Jesús. Y vemos que tú no viniste a señalar, a condenar, a juzgar, que aquellos que merecían la muerte, en contraste a eso, diste tu vida por ellos, Señor. Ayúdanos a conocer más de Cristo. Ayúdanos a llenarnos más de ti, Señor Jesús. Porque si nos nutrimos de ti, podemos manifestar el amor tuyo, Señor. Háblanos hoy, Señor. Aquí están tus hijos que tú has considerado. Deben escuchar esta palabra. Las personas que están conectadas en esta hora, Dios, que tú les hables, que tú les ministres, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Mis amados, muy buen día. Por favor, tomen su lugar. Si no has saludado a la persona que está a su lado, aproveche y la saludas. Sean todos súper bienvenidos a este lugar. Que la bendición del Dios Todopoderoso esté con nosotros. Que el Señor nos hable, que el Señor nos ministre. Después de adorarle, después de glorificarle, vamos a disponernos a estudiar de Jesús. La semana pasada planteamos varias cosas que son importantes, que deben ser base para seguir avanzando. Decíamos que cuando uno llega a los caminos de Dios, cuando uno conoce a Cristo, cuando uno conoce el Evangelio, es como si nos montáramos en un tren. ¿Recuerda que por ahí hablamos esto? Y cada vez que vamos avanzando, vamos llegando a diferentes estaciones donde vamos conociendo más y más revelaciones de Dios. Quiero decirles que no porque estemos en este lugar somos perfectos o no cometemos errores. No. Todavía somos una montaña de errores y equivocaciones. Aquí no hay absolutamente nadie perfecto. El único perfecto es Cristo. Ni siquiera yo. Yo simplemente por la misericordia de Dios opero como la voz de Dios para su pueblo, pero realmente la cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo. Por lo tanto, el resto estamos sujetos a ser no transformados, porque ya lo tocamos, no transformados, sino a ser hechos nuevos. Porque el Señor no vino a colocarnos remiendos, el Señor vino a hacernos nuevos. Para eso nos ofreció a su Hijo Jesús. Dios, no teniendo a nadie más, tiene que venir a encarnarse a través de Jesús. En esta época se celebra la Navidad, independiente de la fecha, porque sabemos que bíblicamente no nació un 25 de diciembre. Pero aquí lo relevante no es la fecha, si fue el 25, si fue en marzo, si fue en abril, si fue en septiembre. Eso no es lo importante. Aquí lo importante es el hecho histórico, que Dios se encarnó y que nació y que vino a esta tierra no para suplir nuestras necesidades, no para que nosotros nos sirvamos de Dios y lo utilicemos como que me apague el incendio, me arregle este problema, me cuadre el matrimonio, me dé las finanzas. No, para eso no vino Jesús. Yo creo que es el tiempo de devolverle la iglesia al Señor Jesucristo e ir al origen por lo cual Él vino a esta tierra, y fue a salvar a los que estaban perdidos, en los cuales estamos, creo que todos nosotros. Sin Cristo, la gente, la humanidad está perdida. Pueden tener religión, pueden tener dinero, pueden tener fama, pueden tener lo que sea, pero si no tienen a Cristo, no tienen nada. En contraste a eso, Pablo dijo, cuando encontró a Cristo, cuando Cristo lo encuentra a él, dice, ahora que tengo a Cristo, estoy completo. ¿Qué dijo Pablo? Que estaba completo. Porque era la pieza de su vida que le hacía falta. Había conocido religión, de hecho, era un hombre muy estudioso. Estudió en la escuela de Gamaliel, tenía mucho conocimiento. De hecho, los fariseos conocían mucho. Desde muy pequeños los niños, 12 años, conocen la Torá. Saben de memoria los 5 primeros libros de la Biblia. Oran,
más que muchos de nosotros. 7 veces al día están orando. Se congregan más que nosotros, 3 veces al día en los templos. Pero sin embargo, no conocían a Jesús. Porque cuando Jesús llega, no lo conocen. De hecho, lo mandan traer, lo manda apresar, porque no conocían a Jesús. Aquí no se trata, amados, de conocer mucha Biblia, porque ahí no está el secreto. Aquí el secreto está en conocer a una persona que se llama Cristo Jesús. Porque cuando conocemos a Cristo Jesús, nuestra vida cambia, porque Él ya está dentro de nosotros. Es un misterio, escúcheme. ¿Por qué es un misterio? Porque nuestra mente humana no puede captar ese tipo de cosas. ¿Cómo un Dios tan grande, como un Dios tan soberano, como un Dios que ha creado todas las cosas, ahora viene a vivir en el corazón del ser humano? Y lo hace a través de la persona del Espíritu Santo. Razón por la cual, cuando una persona nace de nuevo, cuando una persona conoce a Jesús, se arrepiente de sus pecados, de su maldad, y dice: estoy harto de vivir como estoy viviendo, yo quiero tener una vida diferente, ya estoy cansado de mi situación, yo quiero tener una vida diferente, estoy cansado de vivir en el pecado, estoy cansado de estar esclavo del mundo, yo quiero vivir de una manera diferente. Cuando esa persona se arrepiente de su pecado, se arrepiente de su maldad, pone su mirada en Cristo Jesús, su confianza en Él, su fe en Él, la palabra fe es confianza absoluta, pone su fe en Cristo Jesús, el Señor lo trae nuevamente al principio, como cuando Dios creó a Adán, que lo creó en el huerto, donde podía gozar de todo, donde podía tener todo lo que pudiera necesitar, pero él quiso tener su propia gloria y dice que fue destituido de la gloria de Dios. Así está la persona que está sin Cristo. Pero cuando Cristo lo encuentra, cuando esa persona abre su corazón y entrega su vida a Cristo, esa persona retorna nuevamente al original, a la gloria de Dios. Cuando estamos en la gloria de Dios, el Señor promete que Él cuidará de nosotros. Y escúcheme en esto. A partir de ese momento, las personas que caminan con Cristo en su corazón, que están en Cristo, hay una gran diferencia, que lo decíamos la semana anterior, una gran diferencia de los discípulos que caminaron con Jesús. Y uno podría decir: ay, qué bueno ser un discípulo, qué bueno haber estado con Jesús, qué bueno haber caminado con Jesús, qué bueno haber visto a Jesús todo lo que hizo. Y claro que es muy importante, pero tenemos una ventaja frente a ellos. Es que ellos caminaron con Jesús. Ahora, para la iglesia, para los hijos de Dios, ahora Jesús está dentro de ellos. ¿Me están entendiendo hasta aquí, por favor? Ahora Jesús mora en nuestro corazón. Por esa razón, cuando Jesús está dentro de nuestro corazón, Jesús, que es el mismo Dios, Jesús en la persona del Espíritu Santo, entonces la vida tiene que ser cambiada. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Quedamos con 2 naturalezas. Nuestra naturaleza adámica, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza carnal. Pero ahora, dentro de esa naturaleza también, dentro de ese ser humano, ahora está la naturaleza divina. Ahora está el Espíritu Santo morando dentro de él. Repito, es un misterio que la mente natural no lo puede entender. Solamente la mente espiritual lo puede entender. A partir de ahí caminamos con 2 naturalezas. La naturaleza humana y la naturaleza ¿qué? Divina, la naturaleza espiritual. Y estamos en esa batalla, porque lo carnal quiere batallar todo el tiempo con lo espiritual, y está esa lucha, que es lo que Pablo decía: no sé qué me pasa, cuando yo quiero hacer las cosas agradables a Dios, termino haciendo lo malo. ¿A alguien le ha pasado eso? ¿Cuántas veces hemos tenido la intención de agradarle a Dios, de hacer las cosas bien, y terminamos fallando? Porque está esa lucha. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la solución? La solución es ese viejo hombre, esa vieja naturaleza, lo que dijo Pablo en Gálatas 2:20: ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Y dice el apóstol Pablo: con Cristo estoy ¿qué? Juntamente crucificado. Y lo que tenemos que hacer es a esa naturaleza humana crucificarla. En la medida que esa naturaleza humana es crucificada, muerta esa naturaleza humana, menguada esa naturaleza humana, entonces lo espiritual, Cristo, se comienza a manifestar. Es cuando comenzamos a ver cambios en las vidas de las personas. No porque la persona haya sido cambiada, es porque la persona es hecha nueva en Cristo Jesús. Y aplican las palabras del apóstol Pablo, 2 Corintios 5:17: mas ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Este es el punto, a manera de introducción. Estamos en una serie que hemos titulado Poder para vencer. Poder para vencer. Hoy llegamos al centro de la serie. Hoy tal vez creo que la lección número 9, si no estoy mal. Poder para vencer.
Y vamos a hablar de ese poder que Dios nos ha dado. Hoy vamos a colocar como título para el mensaje, nuestro gran defensor. Nuestro gran defensor. ¿Quién tiene ese gran defensor? ¿Quién puede gozar de ese gran defensor? Danielito, me cierra la puerta, por favor. ¿Quién puede gozar de ese gran defensor? ¿Quién tiene el gran defensor? El que está en Cristo Jesús. ¿Podríamos decir que la iglesia? Dígame. Sí. Pero los que estamos reunidos aquí, ¿somos iglesia? Puede que sí. Puede que no. ¿Cómo así? Luego los que estamos aquí no somos iglesia. No. Los que estamos aquí somos una congregación de personas que nos reunimos para escuchar hablar de Dios. Pero ¿quién es iglesia entonces? ¿Qué es iglesia? Iglesia es la que está conformada por el cuerpo de Cristo, es decir, los nacidos de nuevo. ¿Sí? Si tú has nacido de nuevo, eres parte de la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia es una sola. Lo que pasa es lo siguiente, amados, que con tantas corrientes, con tantos movimientos, con tantos pensamientos, con tantas doctrinas, hoy en día hay cerca de 44,000 denominaciones cristianas. Entonces uno me pregunta, entonces, ¿cuál es la verdad? Y la verdad no es ninguna denominación. La verdad es una persona y la verdad es Cristo. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, la tarea de nosotros es conocer más de Cristo. Por eso el Señor, cuando estaba con sus discípulos, no les decía, tomen nota, anoten esto. No, decían, coman de mí, coman de mí. Porque en la medida que comemos de Cristo, vamos a aprender más de Él y lo vamos a reflejar. Entonces vamos a hablar del tema, el gran defensor. Ese defensor es aquel que va a estar con nosotros siempre, porque a pesar que tengamos las dos naturalezas, Él va a estar con nosotros para defendernos. Dígale que está a su lado, tenemos un gran defensor. Diga, no estamos solos en esta lucha, Dios está con nosotros. Amén. El gran defensor. Estos días estuve mirando por ahí un letrero, una placa que decía que la oportunidad, escuchen esto, la oportunidad toca una vez, timbra una vez. ¿Qué hace la oportunidad? Timbra una vez. Mientras que la tentación toca constantemente. ¿Qué quiere decir esto? Que la oportunidad toca una vez, pero la tentación va a estar al acecho todo el tiempo. ¿Cuánto tiempo estamos nosotros tentados? ¿Qué días? ¿En qué momento? Está muy cerca de nosotros. ¿Sí es así o no? En todo momento estamos tentados. Ahora, ¿cuándo dejamos de estar tentados? Dígame por favor. Mientras estemos en esta carne, mientras estemos en esta tierra, todo el tiempo vamos a estar ¿qué? Tentados. La tentación está a corta distancia, ahí cerquita, pegadita en cualquier momento. ¿Qué tenemos que hacer? Pedirle a Dios que nos libre, pedirle a Dios que nos saque. Yo quiero decirles que no. Hay una mala oración cuando uno dice, Señor, yo quiero que me lleve a un lugar donde no sea tentado. Los estudiantes, Señor, llévame a la universidad, llévame al colegio, pero que no sea tentado. ¿Será posible eso? Llévame a un trabajo, Señor, donde no sea tentado. No. Reúname con amigos donde no sea tentado. No. Señor, que mis hijos no sean tentados. Es error, porque siempre vamos a estar tentados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Prepararnos para enfrentar la tentación. Y la iglesia tiene que estar preparada. No que no estemos tentados. A toda hora estamos tentados visualmente. Por todo lado hay un bombardeo. Pero ¿qué tenemos que hacer entonces? Diga conmigo, prepararnos. Es como un gran general. Es una persona, es un comandante que tiene que atender una población y sabe que en esa población está acechada, por ejemplo, de la guerrilla, de grupos alzados en armas. Él sabe que tiene que cuidar esa población. ¿Qué tiene que hacer él? ¿Esperar que lo ataquen para mirar cómo contrarresta eso? No. ¿Qué tendría que hacer? Planear, organizar, a ver qué hacemos, reúne a todo su comando, reúne a toda su gente, le dice, muchachos, tenemos que estar muy pendientes, vamos a hacer una planeación estratégica para que cuando venga el ataque de los enemigos,
nosotros sepamos cómo sortear la situación. Entonces planea. ¿Qué pregunta se podría hacer? A ver, ¿qué pregunta se haría? ¿Cómo atacan ellos? ¿Por dónde atacan ellos? ¿Qué armas suelen utilizar ellos? ¿Verdad? ¿Para qué? Para que ellos sepan cómo contrarrestar. ¿Cuál es nuestra debilidad? ¿Cuál es nuestra parte más vulnerable? ¿Cómo nos tenemos que defender? ¿Será que es por el aire? ¿Será que por tierra? ¿Cómo nos tenemos que defender? Todo ese tipo de cosas, él necesita reunir la información para que, basado en eso, hacer una planeación estratégica para combatir al enemigo. No menos que eso, también como cristianos, mis amados, necesitamos hacer una planeación, porque tenemos un enemigo. Es más, tenemos una coalición que está en contra nuestra. ¿Sí sabían eso? Por eso estamos en una batalla, amados. Esto es una batalla. Necesitamos prepararnos. Por eso Dios nos acuartela para recibir las herramientas pertinentes. ¿Cuáles son los ataques que nosotros tenemos? Por lo menos 3. ¿Cuáles son nuestros enemigos? Número 1, dígame. El mundo, muy bien. Número 2, Satanás, enemigo, la carne. Y número 3, la carne, ¿verdad? ¿Cuál es el más fuerte de los 3? ¿Cuál es? La carne. Por eso tenemos que matarla, sacrificarla. Y estamos contra esa coalición. Y tenemos que mirar las estrategias de cómo contrarrestar para cuando vengan esos ataques y nosotros saber cómo sortear la situación para salir en victoria. Sí, hasta ahí vamos, por favor. 3 cosas importantes, 3 principios. La Biblia es un manual de principios. Los principios nunca fallan. Lo que está escrito en la palabra, así es. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra, ¿qué? No pasará. Lo que está escrito aquí es verdad. ¿Sí? ¿Están conmigo? ¿Estamos en la misma sintonía? Es verdad. Son principios. Los principios no cambian. Los que cambiamos somos nosotros. La no aplicación de los principios en la vida es lo que nos genera los mayores problemas. Y dentro de esto hay unos principios que Pablo les dijo a los corintios, para que abran sus Biblias, por favor. 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Que son principios, pero que a su vez son promesas. ¿Qué es una promesa? ¿Qué es una promesa? Algo que se dice y que se cumple. ¿Quién es el que hace la promesa? Las promesas están en la Biblia. ¿Quién hace esas promesas? Dios. ¿Y las promesas que Dios hace, se cumplen o no se cumplen? Claro que se cumplen. ¿Por qué se cumplen? ¿Por qué tenemos que tener la certeza que lo que está escrito es verdad? ¿Por qué se cumplen? Porque así es. Porque Dios no es hombre para que ¿qué? Para que mienta. Ni es hijo de hombre para que ¿qué? Se arrepienta. Él te ha dado promesas y esas promesas se van a hacer realidad. Tú tienes que apropiarte de esas promesas. Aquí hay unas promesas que Dios ha dado, pero que también son una advertencia. 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Así que el que piense estar firme, ¿qué dice? Mire que no caiga. ¿Qué quiere decir eso? Que no podemos descuidarnos, amados. Que yo puedo decir, yo estoy bien, yo no necesito de Dios, no necesito orar. No, yo conozco mucho la Biblia, yo llevo tanto tiempo congregándome. Y Dios dice, ojo, porque el que cree estar firme, el que crea que está firme, que no le va a pasar nada, ojo, porque es el más fácil que pueda caer. Pero mire lo que dice el versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios. ¿Quién es fiel? ¿Quién es fiel? Diga que está a su lado. Dios es fiel. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. 3 puntos importantes, 3 principios que son promesas. Primero, número 1, hay un límite para nuestro bien. O sea, Dios no nos deja a la suerte contra el enemigo, contra el mundo, contra nuestra carne. Acuerde la coalición que nos ataca. Él pone un límite. Mire lo que dice aquí, Dios ha puesto un límite, porque Él sabe la intensidad de aguante que tenemos cada uno de nosotros. Ahora, ¿por qué lo sabe? Porque Él nos conoce más que cualquier persona. Nos conoce por dentro y nos conoce por fuera. Porque Él sabe que de manera puntual, de manera particular, cada uno de nosotros somos tentados en diferentes áreas. Que quizás la tentación para el uno es diferente a la tentación para el otro. ¿Sí es así o no?
que no somos tentados en lo mismo. No, cada uno es tentado de diferente manera. Cada uno es tentado de diferentes formas. Cada uno tiene una debilidad en particular. Escúcheme bien y no se me distraiga. Entonces, principio número 1. Dios conoce nuestra vida. Dios sabe. Los niños, si quieren, atrás los están atendiendo los niños y de pronto los desean llevar. Diga que está a su lado. Dios te conoce perfectamente. Dios me conoce perfectamente. Él sabe, número 1, mi intensidad de aguante, o sea, hasta dónde yo puedo aguantar. Dios sabe en dónde está mi debilidad. ¿Lo sabe Dios o no? Como Dios lo sabe y como Dios está dentro de nosotros, presten atención, Él lo sabe y está dentro de nosotros, Él no va a permitir, escuchen que esto es, mire, cuando uno vive bajo los principios de Dios es hermoso. Dios nunca va a permitir que sobre tu vida venga una tentación que sea superior a ti. Él sabe hasta dónde aguanta. Es como las cuerdas de la guitarra, ¿no? Los que saben de guitarras y afinar. Él sabe hasta dónde. Si le da una vuelta de más, ¿qué puede pasar con la cuerda? ¿Se revienta o no? Dios no va a permitir que venga una prueba sobre tu vida que tú no puedas resistir. Razón por la cual podemos creer entonces que las pruebas, las tentaciones, las luchas que estamos pasando hoy en día, Dios sabe que tú la puedes resistir. ¿Están conmigo o no? O sea, eso que está pasando en tu vida, Dios sabe que tú tienes el valor, tienes la capacidad, la intensidad de poderla resistir. Si no fuese así, ¿Dios lo permitiría? No. Pero aquí hay algo que es bien interesante. Es que Dios está en permanente vigilancia de cada uno de nosotros. Estoy hablando para los hijos de Dios. Porque cuando somos hijos de Dios, Dios nos guarda, nos protege, nos lleva en su mano. ¿Sí sabían eso? El problema es el que no ha entregado su vida a Dios. Porque el que no ha entregado su vida a Dios está a despensas que el enemigo haga con él lo que quiera, que el mundo haga con él lo que quiera, que su carne aflore a toda hora y que cometa los mayores errores. Pero cuando estamos en el Señor nos guarda y nos protege. Dice que lo que ha sido entregado en sus manos, nadie lo podrá arrebatar. Entonces, cuando estamos en las manos de Dios, Dios vigila, Él está pendiente. Esto es muy importante, amados, porque Dios sabe que tenemos pruebas, pero tampoco nos va a dejar solos. Él no nos va a voltear la espalda y nos va a decir, miren a ver ustedes cómo se defienden. No, así no es tu Padre, así no es Dios. Dios dice, muchachos, vamos a salir adelante. De esta prueba, esta dificultad, yo estoy con ustedes. Hay un testimonio muy lindo que está en la Biblia, Lucas capítulo 22. Tal vez es de los ejemplos más notorios que encontramos aquí en la Biblia. Aunque hay muchos. Lucas 22, versículo 31. De un hombre que era mano derecha de Jesús. ¿Cómo se llamaba este hombre? Un apóstol. Pedro. ¿Sí recuerdan de Pedro? ¿Cómo era Pedrito? ¿Cómo era? A ver. Un carácter fuerte, ¿verdad? Recuerden que fue el que le quitó la oreja a un soldado llamado Malco. Le quitó la oreja a un hombre impulsivo, un hombre que decía, no, a usted no le puede pasar nada, Jesús. Primero tiene que pasar sobre mi cadáver antes de que te toquen. Y era el Pedro el que siempre era impulsivo. Es el prototipo del autosuficiente. De aquel que dice, yo puedo solo, yo salga. Así estaba Pedro. Pero un día, escuche lo que dice la Biblia, versículo, no lo digo yo, lo dice la palabra, Lucas 22, 31. Jesús le dice a Pedro, se voltea a mirar, están en la última cena y se voltea a mirar a Pedro y le dice, Simón, Simón, he aquí, ¿quién? Satanás os ha pedido para zarandearlos. O sea, ¿quién permite las zarandeadas entonces? Toda zarandeada, toda prueba, toda tentación, Dios la permite. Quiere decir, escúcheme, que no estamos a despensas del enemigo para que él haga con otro lo que quiera. No, todo lo que él quiera hacer, tiene primero que pedir permiso a Dios. Y si Dios le otorga el permiso, lo puede hacer. Si Dios no le otorga el permiso, no lo puede hacer. Condición número 1. Condición número 2. Ok, lo puede zarandear, pero hasta aquí. Le pone un límite.
O sea, Él no puede hacer lo que quiera con las personas. Entonces, nadie puede decir, no, es que Satanás me tomó, es que el enemigo me tomó, No, hay un límite para todo. Y escuche lo que dice la palabra. Dice, versículo 32, pero yo he rogado por ti. Note, Pedro, pero tranquilo, yo estoy contigo. Estoy contigo. Que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, Jesús sabía que iba a pasar por la prueba, pero que la prueba no lo iba a vencer, que la prueba no lo iba a derrotar, que la prueba no lo iba a matar. Iba a ir a la prueba, pero otra vez iba a volver. ¿Por qué Jesús le permitió el zarandeo a Pedro? Para que tratara ¿en qué área? En su carácter. En su carácter. Para que llegara un hombre más dócil, un hombre más afable, un hombre más querido, más servicial. ¿Ah? Se fue el Pedro ese que negaba a Jesús. El Pedro que decía tantas cosas, pero que después fue cambiado. El Pedro que después escribe 2 cartas diciendo que él es el gran apóstol y mostrando una cantidad de cosas. Mostrando el amor de Dios, diciendo, no queriendo que ninguno se pierda. Escribe las cartas de Pedro, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Ese Pedro fue transformado, escuchen, gracias a un zarandeo. ¿Qué era un zarandeo? ¿Qué es el zarandeo en lo literal? Es tomar las ramas del trigo y golpearlas para sacar el fruto. Enseñanza. Dios tiene que permitir esas pruebas que nos duelen para de ahí extraer ¿qué? El fruto, es decir, extraer lo que sirve. Porque a través de las pruebas y que se vaya el tamo y todo lo que no sirve, que nos causa estorbo, Dios permite las pruebas. Y por eso dice, pero Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Dios está haciendo un proceso en tu vida para el bien de ¿quién? De nosotros mismos, amados. Pero a veces no queremos pasar por eso. Dios lo permite, ¿están notando eso? Pero lo interesante aquí es que cualquier autoridad, cualquier potestad, todo lo que quiera levantarse, siempre están bajo la autoridad de Dios. Diga, Dios tiene la autoridad completa de todo. ¿Sí saben? ¿Y cómo se da a conocer Dios que tiene la autoridad y el control de todo? Lo conocemos como el Dios soberano. ¿Dios qué? Quiere decir que en sus manos está el control de todo. Así que dígale que está a su lado, no te preocupes, Dios tiene el control de todo. Ese problema, esa dificultad, ese problema de salud, lo que sea, no te preocupes, que Dios tiene el control de todo. ¿Alguien lo puede creer? ¿Alguien le puede dar un aplauso al Señor de gratitud? Nosotros no estamos a la merced del enemigo. Satanás y todas las criaturas están bajo el dominio de Dios. Así que, principio para que lo tengamos en cuenta. Entonces, frente a la tentación que estamos aprendiendo, primer principio, que es las tentaciones que vengan tienen un límite. ¿Un qué? Un límite. O sea, esa tentación viene sobre mi vida, pero si Dios me la permitió, es porque Él sabe que yo tengo la capacidad de soportarla. ¿Sí? ¿Es claro el primer principio? ¿Sí? Entonces, no te asustes. Porque, ¿qué hace el enemigo? A través de las pruebas, intimida, asusta, se amedrenta. Y entonces la gente dice, no, es que eso yo lo he intentado muchas veces y no salgo de esto. Eso ya, le dan como la larga al enemigo, le están diciendo, finalmente usted me ganó, usted me venció. Yo sé que hay gente que piensa que ese vicio, que ese pecado, que ese carácter, que las mentiras o cualquier cosa que esté en su vida, dice, yo ya no puedo resistir eso. Eso yo ya me declaro vencido. Eso es lo que Él quiere que tú pienses. Pero Dios lo que nos está mostrando es, no te preocupes, no importa la condición en la cual estés, no importa la situación que estés viviendo, no importa la prueba que estés viviendo, no te preocupes, que Dios no va a permitir que se vaya más allá de lo que tú puedas resistir. ¿Sí? Entonces, ¿qué me lleva a esto a la conclusión? Dentro de este mismo punto, que todas las pruebas tienen una caducidad. ¿Tiene una qué? ¿Qué es caducidad? Tiene un vencimiento. Es decir, que puede ser muy dura la prueba y tú dices, yo no sé cuándo va a ser de esta. No te preocupes, que un día va a terminar. Amén. Va a terminar. Va a terminar. O sea, no te afanes. Que para ti es extenso, es largo, pueda que sí, pero eso va a terminar. Y que no seremos tentados más de lo que nosotros podamos resistir. Diga conmigo, nunca. ¿Tenemos que confiar en Dios o no? Confiemos en Él. Esto me lleva entonces a lo segundo, y es que tenemos que tener una defensa eficaz. ¿Cuál es nuestra defensa?
que cuando viene el ataque yo digo, esto Dios lo permitió con un propósito. Voy a mirar cuál es el propósito. Dios lo permitió, pero sé que esto va a terminar. Es mi principio que yo tengo en la Biblia. Es mi verdad que yo tengo. No me dejo intimidar, no me dejo descomponer. Esto me hace acordar de una chica llamada Mirta, para enlazar con el segundo principio. El segundo principio está acá. Mirta era una chica que vivía en una casa, no sé si ustedes conocen ese tipo de familias, donde los papás hostigan tanto a los hijos que los aburren y los chinos se van. ¿Sí han visto? O sea, es mucho la presión. Y los vecinos le decían, vea, vecina, no moleste tanto que se van a aburrir y se van a ir. Los familiares decían, mire, usted sea más tolerante con sus hijos, déles más amor, tenga más misericordia con ellos. Se van a aburrir y se van a ir. 2 hijas, Mirta y su hermana. La hermana no aguantó más la presión de la caja, dijo, no más, me tiene aburrido esto, no aguanto más. Y con el primero que apareció, con el primero que se atravesó, ¿qué creen ustedes? Se fue a vivir, vivió una vida desgraciada, se casó con una persona que nunca amó y se casó por la presión de su casa y dañó su vida. Pero la otra chica, Mirta, dijo, no, yo sé que mis papás son insoportables, pero yo tengo que aguantar. Conocedora de Dios. Y cuando venían las pruebas, cuando venía la tentación para contestar, para irarse contra sus papás, para rebelarse, ¿qué hacía ella? Respiraba, se metía a su cuarto, oraba, Señor, ayúdame, dame las fuerzas, Dios, yo no quiero irrespetar a mis papás. Yo tengo que soportar esto, pero no puedo ser altanero con ellos. No puedo ser grosera con ellos. Ayúdame, Señor. Pasó el tiempo, terminó sus estudios, entró a la universidad, seguía viviendo en la casa y seguía la presión. Pero un día Dios le dijo, no te preocupes, que junto con la prueba yo siempre te doy la salida. Y está el pasaje que estamos aquí estudiando. Escuche lo que dice. No os ha sobrevenido ninguna tentación que sea humana. Estoy en 1 Corintios 10:13. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también, escúcheme, también juntamente con la tentación la salida. Es una yunta, van de la mano, van las dos. Siempre que haya una tentación, siempre habrá una salida. Diga conmigo, segundo principio, toda tentación que venga sobre mi vida, Dios siempre me dará una salida. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Lo dice la Biblia. Juntamente, o sea, está la tentación, ahí está la salida. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Díganme, muchachos, ¿cuál será nuestra tarea? Buscar a Dios para que nos muestre la salida. No tomar decisiones hasta que Dios me muestre cuál es la salida. No puedo tomar decisiones alocadas. No puedo ser como una gallina loca buscando por todo lado a ver por dónde me voy por acá. No me puedo meter con cualquier persona, no puedo escuchar a cualquier persona que me diga algo. Yo tengo que buscar a Dios, muchachos, todos tenemos que buscar a Dios cuando estemos en una prueba para que Dios, ahí en ese tiempo a solas, tiempo de intimidad, Dios nos muestre la salida. Y mientras nos muestra la salida, Dios nos dé la capacidad de poder soportarla. Y me aguanto y le quiero contestar, pero no, porque es mi mamá y tengo que respetarla. No le contesto, más bien oro, más bien la veo con los ojos de amor, los ojos de Jesucristo, porque tengo la mente de Cristo y los veo en amor, no los veo en odio. Entonces soporto eso, me aguanto. ¿Sí? Entonces cuando estamos en las pruebas, entonces dejamos salir lo carnal, dejamos salir lo humano y explotamos y hacemos daño. Ahí en ese momento de la prueba como cristianos, porque es que el cristianismo es conocer a Cristo, no llenarnos de Biblia, no saber una cantidad de versículos, y sí sabemos versículos, no está mal eso, estudiamos y tenemos los diferentes títulos, discipulados, todo eso está bien, pero en el momento de la prueba todo eso no sirve para nada si tú no vives la palabra. Eso fue lo que le pasó a los fariseos, conocedores de Biblia, pero en el momento de la realidad no operaron como tal. Y nosotros, ahí es donde marcamos la diferencia. Ahí es donde nosotros menguamos en la carne para que Cristo que está en nosotros pueda ser visto por los demás. Y ahí es donde está el gran reto. Pero siempre va a haber, diga conmigo, una salida. Siempre hay una salida. Tú y yo sabemos lugares, sitios, personas donde somos tentados.
Y uno sabe a sabiendas, creo que estamos lo suficientemente maduros para saber eso, que eso está mal delante de Dios y que es una tentación. Pero ahí yo tengo que decirle, Señor, muéstrame la salida. Y la Biblia dice que fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, y junto con la tentación nos dará una salida. Diga que está a su lado, Dios siempre nos provee una salida. Él siempre provee una salida para la tentación. Entonces lo segundo que tú tienes que tener claro como principio, no por teoría, como principio, es que cuando esté frente a la tentación, tú aplicas este principio. Tú aplicas el principio. Hay una salida, hay una salida. El diablo te va a decir, no hay salida. Usted tiene que pecar, no hay nada más que hacer. Se tiene que emborrachar, no hay nada más que hacer. Tiene que fornicar, tiene que adulterar, no hay nada más que hacer. Eso se lo muestra el diablo. Robe, pues coja esa plata. Eso no es suyo, pero cójala, porque usted necesita. ¿Quién se va a dar cuenta? ¿Quién se da cuenta? Primeramente Dios. Y Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado. Y todo lo que el hombre siembre, eso mismo va a cosechar. Luego la gente se queja, pero ¿por qué mi situación? ¿Pero por qué mi crisis? ¿Pero por qué esto? Porque hemos sembrado mal. La Biblia dice que todo se reproduce de acuerdo al mismo género. Ojo. Entonces, el diablo te va a llevar a que tú cedas a la tentación y termines en pecado. Ahí está la lucha, por eso es la lucha nuestra. Está la tentación a obedecerle a Satanás, quedarme con esa plata. Oh, Señor, tú me darás una salida, tú eres mi proveedor. Señor, yo sé que confío en ti. ¿Y será que Dios no tiene la capacidad para suplir lo que necesitamos? La Biblia dice que sí. Mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. ¿Acaso Él no es el dueño del oro y la plata? Por eso. Entonces nos dejamos llevar. Entonces me meto en un negocio ilícito, entonces voy y empeño esto, entonces voy y fraudeo, entonces voy y soborno, y una cantidad de cosas que son tentaciones que fácilmente el que aún diciéndose que es cristiano puede caer. Pero frente a esa situación, diga conmigo, Dios siempre nos dará una salida. Ahora, alguien podría decir, Dios, pero ¿por qué es tan injusto? ¿Por qué más bien no nos libra de la tentación? ¿Por qué más bien no nos pone en un escenario donde no tengamos que ser tentados? ¿Será que Dios lo hace? ¿Lo puede hacer? Claro que lo puede hacer, es todopoderoso, pero no lo quiere hacer, porque es ahí, en ese momento, donde Él quiere que sus hijos alumbremos, brillemos, marquemos la diferencia y que no seamos iguales a los demás. Por eso Jesús, su oración es Getsemaní. ¿Recuerdan ustedes esa oración es Getsemaní? Señor, dice la Biblia en Juan 17:14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No son del mundo, pero están en el mundo, ¿o no? ¿Somos de este mundo? No, no somos de este mundo, pero estamos en este mundo. ¿Para qué estamos en este mundo? ¿Para qué Dios nos sostiene todavía en este mundo? ¿Para qué? Para que seamos luz, para que seamos sal, para que alumbremos, para que mostremos que aún viviendo en este mundo podemos ser diferentes. Amén. Un mundo corrupto, un mundo desordenado, un mundo lleno de pecado, pero ahí Dios quiere que su iglesia alumbre y que seamos allá colocados en la cima para que se den cuenta que cuando Dios nos hace nuevo hay una gran diferencia. ¿Sí o no? ¿Podía haber sacado a los discípulos? Sí, pero mire lo que sigue diciendo aquí en el verso 15. Estoy en Juan 17:15. No ruego que los quites del mundo, sino que ¿qué? Que los guardes del mal, que les des fortaleza, que les des poder para vencer los ataques violentos del enemigo. Entonces, en ese momento que tú y yo estamos en la prueba, cuando tenemos que actuar, ¿qué tenemos que pedirle al Señor? Señor, dame el poder para poder vencer esa tentación. Esta chica Mirta, esa era su oración. Señor, estoy que no aguanto, estoy que le digo a mi mamá unas cuantas cosas, pero Señor, dame el poder para no contestarle mal a ella. ¿Eso es un buen ejemplo para nosotros o no? Promesas que Dios nos da. Tenemos hasta aquí 2 principios. Dijimos que íbamos a tocar 3 principios. Primer principio entonces, para que lo guardes en tu vida, más que lo anotes en una libreta, porque es que tú anotas en la libreta, no es que esté mal, repito, sino que cuando tienes que enfrentar eso, quizás no tenga tu libreta a la mano, y entonces, ¿qué es lo que tenía que decir? Ay, se me olvidó. Entonces guárdalo acá.
Dios nos dio un cerebro, una capacidad que ninguna computadora que el hombre haya inventado tiene la capacidad que tiene tu cerebro. Guárdala como principio. Cógelo para ti. Principio número 1. ¿Cuál es entonces? Dígame. Muy bien. Que cualquier tentación que venga tiene un límite. Principio número 2. Muy bien. Que toda tentación que venga sobre nuestra vida, siempre va a haber una salida. Guárdalo para tu vida. El propósito de venir acá no es para que te llenes de Biblia, es para que recibas principios y tú sales ahora a vivir esos principios, porque seguramente vas a ser tentado en cualquier momento y ahí tú lo vas a aplicar. Vamos a ver si alcanzamos a tocar el tercer principio. El tercer principio tiene que ver con poder. El tema de la serie se llama Poder para Vencer. ¿Qué es poder? Poder, a ver. ¿Podemos ver el poder? ¿Podemos ver el poder? Véndame 100 de poder, venda. ¿Podemos ver el poder? Bueno, para que lo asimilemos de alguna manera y lo podamos medio entender y tener un acercamiento, vamos a pensar en el viento. ¿Quién ha visto el viento? Véndame una botella de viento. No. ¿Pero sabemos que existe o no? Sí. ¿Cómo sabemos que existe? ¿Por qué sabemos que existe? ¿Cierto? Lo podemos escuchar, lo sentimos, vemos que se mueven las cosas. Aquí no tanto, pero en otros lugares, cuando uno ve documentales o ve algunos videos y lo demás, vemos huracanes, tornados, tormentas, cosas que hace tremendas el viento. Dice, qué poder tan impresionante. Unos árboles se lo lleva como si fuera impresionante el viento. Es un poder, es algo que está ahí. La Biblia, es decir, el original de la palabra poder es la palabra dinamus. ¿Cómo es? Dinamus. De esa palabra dinamus, que es el original de la palabra poder en el griego, de esa palabra sale lo que conocemos nosotros como dinamita. ¿Sí conocen la dinamita o no? Claro. ¿Qué hace la dinamita? ¿Para qué utilizan la dinamita? ¿Para hacer bien o para hacer mal, no? ¿Quién fue el creador de la dinamita? ¿Ustedes conocen la historia? Sí. Alfred Nobel, que creó la dinamita con el propósito de abrir carreteras, de que sirviera, que fuera una herramienta. Lo que pasa es que el hombre utilizó la dinamita para cosas malas, para hacer daño. Ese no era el propósito. Cuando ya creó eso, dijo, ya se creó eso. De ahí Alfred Nobel dijo, todo lo que se produzca de la dinamita, yo les voy a dar premios para reconocer a los más destacados en las artes. De ahí sale el premio Nobel de medicina, es una cuñita, ¿sí? De ahí sale. Pero la palabra poder, dinamus, es algo que tenemos nosotros. Escúcheme, ¿cuándo recibe las personas, la iglesia, cuándo recibe el poder? ¿En qué momento recibe el poder una persona? Bien, vamos a ver, vamos a unir conceptos para tener como un mismo lenguaje. Todos los que hacen parte de una congregación tienen al Espíritu Santo. No. Podríamos mirarnos acá y pretender, pensar que todos los que estamos aquí tenemos al Espíritu Santo, y la respuesta es no. No. Porque ¿cómo se recibe al Espíritu Santo? Cuando la persona nace de nuevo, pero para nacer de nuevo hay que morir para nacer. Cuando yo muero a mi carne y me entrego a Cristo, ahí opera algo que se llama, eso es en lo espiritual, algo que se llama el concepto del nuevo nacimiento. Nuevo nacimiento. Cuando yo reconozco que estoy mal, le pido perdón a Dios, viene un nuevo nacimiento. Y esas personas que han nacido de nuevo, el Señor les coloca un sello. Ese sello, Él da unas arras. ¿Qué es unas arras? Una cuota inicial. Y ese sello, ¿cómo se llama ese sello? El Espíritu Santo. Cuando la persona nace de nuevo, lo primero que recibe es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Razón por la cual no toda una congregación tiene al Espíritu Santo, sino que el que tiene el Espíritu Santo es el que ha nacido de nuevo. Y si tú has nacido de nuevo, escuchen porque es el punto más importante de toda la serie. Si tú has nacido de nuevo, tú has recibido el poder
a través de la persona del Espíritu Santo. Ok, ahora, en las congregaciones pueden haber dos grupos de personas, o bueno, tres grupos de personas. Primer grupo de personas que tienen al Espíritu Santo y están operando en el poder del Espíritu Santo. Dos, personas que tienen al Espíritu Santo pero que no están obrando en el poder del Espíritu Santo. No niego que lo tengan, pero el Espíritu Santo en esas personas, ¿cómo está el Espíritu Santo? No que no lo tengan, lo tienen, pero el Espíritu Santo en esas vidas, ¿cómo está? Contristado, apagado, arrinconado. Sí tienen al Espíritu Santo porque nacieron de nuevo, pero están en sus fuerzas, no están en el poder de Dios. Y un tercer grupo de personas entonces que no tienen al Espíritu Santo. En alguno de esos tres grupos, ustedes y yo estaremos. ¿En cuál estás? Ahora voy a hablar con las personas que están en el grupo que tienen el poder de Dios, es decir, el poder del Espíritu Santo. Los otros no, solamente les hago una invitación a que no sigas así, no luches en tus fuerzas, no camines a tu manera, no digas yo lo puedo hacer solo. No, yo te sugiero, porque un día un hombre llamado Nicodemo, ¿recuerdan quién es Nicodemo? Un fariseo, sacerdote, conocía las leyes, conocía Biblia en cantidad, tal vez de los mejores, pero no obraba en el poder de Dios. No veía la gloria de Dios en su vida. Y una noche se acerca a Jesús y le dice, Jesús, ¿cómo hago para recibir la gloria, para ver el reino de Dios? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a Nicodemo? Juan capítulo 3, versículo 3, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, porque si no naces de nuevo no verás la gloria de Dios. Fuimos llamados para caminar en la gloria de Dios, en el poder de Dios. Amén. Tú no fuiste llamado para simplemente hacer parte de una congregación, ocupar un espacio, ocupar una silla. No, tú y yo fuimos llamados para marcar una diferencia en este mundo que está caótico. Tú no estás llamado para estar metido en una religión y que te coloquen cadenas de ataduras y una cantidad de imposiciones. Tú estás para ser un hijo de Dios, no un testigo de Jehová, no un testigo de, no, un hijo de Dios, un hijo de Dios. Y ese hijo de Dios debe caminar en el poder de Dios. ¿Cuál es la tarea? Que en eso me voy a centrar el resto de la serie, es cómo caminamos en el poder de Dios para que nuestra vida sea cambiada. ¿Alguno interesado? Bien, pero vamos a mirar entonces qué es esto del poder de Dios, cómo aplica esto del poder de Dios, cuándo viene el poder de Dios. Hay tres cosas que quiero que tengas en cuenta en lo que tiene que ver con las leyes del poder. Número uno, que el poder determina la posibilidad, es decir, a mayor poder, mayor alcance, a mayor poder, mayor capacidad. Lo pongo como un ejemplo muy sencillo para que lo puedan entender, lo vamos a entender de una forma muy ilustrativa. Sé que muchos de ustedes van a los gimnasios, ¿no? Llevo aquí unos fortachones, levantan pesas. En la medida que una persona se ejercita más en levantar pesas, tiene mayor capacidad. ¿Qué creen ustedes? A mayor ejercitación va a adquirir mayor fuerza. Él puede decir, yo no voy al gimnasio, pero yo sé que por fe puedo levantar esas pesas. Bueno, respetable. Yo creo que las puedo levantar. Yo estoy motivado para levantar esas pesas. Las voy a levantar, las voy a levantar, las voy a levantar. Pero cuando las va a levantar, su cuerpo ¿qué? No le responde porque no está ejercitado. ¿Sí? Yo puedo decir como cristiano, yo soy cristiano, llevo tantos años, pero no tienes la fuerza. Hay algo que nos está faltando, que es lo que vamos a estar estudiando. Hay algo que no tenemos. A mayor, escúcheme, a mayor alimentarse de Cristo, escúcheme, a mayor comer el pan de vida, Cristo, vas a estar más fuerte, vas a tener más capacidad, vas a ser, dijo Pablo, es necesario que yo sea débil para que su poder se manifieste a través mío. Si yo me hago el fuerte, yo soy el fuerte, yo tengo que hacerme débil para que el poder que es el Espíritu Santo, que es Dios en mí, se pueda manifestar. Por eso él quería ser débil, para que no fuera él en su fuerza, sino que sea el poder de Dios. ¿Me están entendiendo, por favor, hasta aquí? Entonces, escúcheme, segundo principio en esto. El poder tiene que ser disciplinado y tiene que ser aplicado hacia lo que tú vas a hacer. O sea, no es tener poder por tener.
Le voy a poner gráficamente esto. Te contratan a ti para talar un árbol. Tienes que derribar un árbol. ¿Tú lo podrías derribar? Es un árbol grande, frondoso, de muchos años. ¿Tú lo podrías derribar? Bueno, ¿crees que con tus fuerzas lo podrías derribar? Y alguien podría decir, sí. ¿Cuánto tiempo duraría para eso? ¿Con tus manos lo podrías derribar? Necesita herramienta. Y le ponen una motosierra. Y tú estás con la motosierra. Y te dicen, ¿tú puedes derribar ese árbol? ¿Y tú qué contestas? Posiblemente sí. ¿Por qué? Porque va a tomar la fuerza de la motosierra y se va a ayudar para cumplir con la misión. ¿Sí o no? ¿Y lo podría derribar? Claro, dice, deme 10 minutos y le derribo ese árbol. Y toma la motosierra y lo derriba. ¿El poder estaba en él? ¿Quién se llevó el crédito? ¡Oh, qué bueno! Pero realmente, ¿de dónde venía la fuerza? Ojo, pasa lo mismo con nosotros. Si nosotros obramos en nuestras fuerzas, somos débiles, incapaces. Pero cuando obramos en el poder de Dios, van a ocurrir cosas maravillosas. ¿Me están entendiendo, por favor? Tú decides si sigues tu vida paliando solo, trabajando solo, luchando solo, bregando solo, o le das lugar a Dios que obre a través de tu vida, para que cuando ese árbol del problema, la dificultad y lo demás se caiga, la gloria no sea para ti, sino que sea para Dios. Ahí está la tarea. ¿Sabe por qué muchos están estancados? Porque todavía tienen orgullo y altivez. Porque si hacen algo, entonces decir, es que fui yo, fue mi estudio, fue mi preparación, es que la plata, es que yo soy Pepa para los negocios. Dice, nada, todavía le falta. Solamente cuando yo muero y digo, todo lo que yo tengo, todo lo que yo haga, la gloria es para Dios, entonces vas a subir el poder. ¿Me están entendiendo hasta aquí? Ahora, ¿por qué muchos, contando con ese poder, el mismo ejemplo, no pueden derribar el árbol? Porque yo encuentro un grupo de personas que son cristianos, que dicen que son hijos de Dios. No discuto eso, no es mi tarea, no tengo por qué señalarlo. Cada quien sabrá cómo está con Dios, punto. Entonces, aducen que son hijos de Dios, pero dicen, sigo en las mismas. Yo sé que han nacido de nuevo, y yo puedo creer que han nacido de nuevo. Están con la motosierra, pero no derriban el árbol. ¿Por qué puede ser? ¿Por qué puede ser? Número 1. Quizás no sabe cómo operar la motosierra. ¿Sí o no? Si la tiene, pero no sabe cómo operarla. Número 2. Pueda que la sepa operar, pero no tiene combustible. ¿Y de qué puede servir? La supermotosierra sí la sé manejar, pero no tiene combustible. Así hay muchas personas en la vida cristiana que son hermosas en Dios, no lo discuto, pero que han vivido una vida estancada hace mucho tiempo. Y que se la pasan quejándose y quejándose de la suerte y de lo demás, echando la culpa al uno al otro. A ellas quiero decirles, escuchen los 3 primeros enseñanzas de esta serie, para que dejen de estarle echando la culpa a los demás. Es que fue esto, es que fue el otro, es que la circunstancia, es que me abandonaron, es que mi esposo, es que el gobierno, es que nada. Los únicos responsables de lo que estamos viviendo somos nosotros. Pero escúcheme, ellos no tienen resultados, porque el Espíritu Santo, una vez más, está apagado, está arrinconado, está contristado. ¿Qué tienen que hacer? Conectarse, formarse nuevamente, pedirle perdón a Dios si hay cosas que tienen que cambiar y dejar que el obrar de Dios venga a sus vidas. Otros que quieren en la vida derribar árboles y salir adelante y conquistar todo lo que quieran, pero están en sus fuerzas, están con sus manos, porque ni siquiera tienen la herramienta, entre comillas, por favor, no lo tomen a mal, la herramienta que nos ha proporcionado, el poder que nos ha otorgado, que se llama el Espíritu Santo en nosotros. ¿En cuál grupo estás? Tienes que revisar eso. Y si tienes que tomar una decisión, lo tienes que hacer. Ahora, escúcheme en esto. ¿Cómo lo dice la Biblia? Efesios capítulo 6, versículo 10. Una vez más, es una promesa de Dios. Y como es una promesa de Dios, así es. Y además de ser una promesa, es un principio. Efesios 6:10 dice:
por lo demás, hermanos míos. ¿Sabe que hay un error terrible? Y es que la gente se la pasa reclamándole a Dios: Dios, pero ¿por qué esto? Dios, pero si la palabra dice esto, si la palabra dice esto. Y Dios dice: es que esas promesas son para mis hijos. Es como si el niño del vecino llega a reclamarme zapatos airado. Ay, vecino, ¿qué pasó con mis zapatos? Que no me va a dar zapatos ahorita en Navidad. Yo, discúlpeme, es que yo no soy su papá. Vaya, le reclama a su papá, ¿o no? ¿Sí o no? Así hay muchos cristianos que se la pasan reclamándole a Dios y Dios dice: discúlpeme un momento, es que usted me está reclamando cosas, pero es que usted no es mi hijo, por lo tanto yo no soy su papá. Porque Juan 1:12 dice: mas a todos los que lo recibieron y creyeron en él, les dio el privilegio de llegar a ser hechos hijos de Dios. Usted no me ha recibido, usted no ha creído en mí, usted está viendo en sus fuerzas. ¿Cómo me viene ahora a reclamar que yo soy Dios, que yo soy su papá, cuando realmente tú no eres mi hijo? Primero tenemos que hacernos hijos, ¿sí? Todo va a converger en lo mismo. Hijos de Dios, si somos hijos de Dios, tenemos derecho. Aquí esta carta es para los hijos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos ¿en qué? En el Señor, y escuchen esto que es un detonador, y en el poder de su fuerza. ¿En qué? Wow. O sea, amados, perdónenme, pero tenemos que mirar cómo estamos viviendo. Si estamos viviendo en nuestras fuerzas o comenzamos a caminar en este principio, y es: a partir de ahora yo voy a vivir en el poder de su fuerza, no en mi poder. Porque en mi poder ya vimos los resultados. Somos fracasados, derrotados, terminamos endeudados, hogares disolutos, ¿verdad? Dificultades por aquí, en nuestras fuerzas, en nuestra carne. Ya no, ahora quiero orar en el poder de Dios. Dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Escúcheme, aquí hay dos cosas importantes que yo veo. Cuando nosotros utilizamos el poder de Dios apropiadamente, vamos a poder vencer. Recuerden lo que dije: poder es que dinamos, dinamita. Escúcheme, yo no sé si la mente espiritual lo entiende, la carnal le cuesta un poquito más. La espiritual entiende hasta aquí que el mejor, comillas, por favor, la mejor decisión que yo puedo tomar, el mejor negocio porque aquí hay muchos empresarios, el mejor negocio que yo puedo hacer es entregarme de corazón y sinceramente a Dios. Porque cuando yo soy entregado a Dios, ya no voy a luchar en mis fuerzas, en mi poder, sino que ahora el poder de Dios va a estar a mi favor. ¿Sí? Los insensatos. ¿Quién es un insensato? El insensato es el que quiere hacer las cosas a su manera. Tengo que ir al original para que podamos entender la palabra insensato. No se sientan insultados. Solamente quiero que por favor reaccionemos en muchas cosas que tal vez creemos que estamos bien. Insensato es aquel que cree que hace las cosas a su manera y que lo puede hacer a su manera, que no necesita de Dios, no necesita leer la Biblia, no necesita orar, no necesita depender de Dios. Lo que yo haga en mis fuerzas, que yo soy capaz, ese es un insensato. Tengo que ir al original. La palabra insensato quiere decir sin cesos. Sin cesos. Cuando Dios dice: usted lo que tiene que tener es la mente de Cristo, porque con la mente de Cristo comenzamos a ver cosas que los demás no ven, porque Dios comienza a revelar cosas que wow. Y tú puedes estar en un atolladero ahorita, puedes estar empantanado en un problema, en tus fuerzas no sabes cómo salir, pero cuando operas en el poder de Dios, Dios te da ideas, te da lucidez, te da estrategias, te da ideas creativas. Una sola idea creativa te arregla el problema si es financiero, con solo una fórmula que Dios te dé. Con esa fórmula tú haces esas empanadas y te llenas de plata con las empanadas y solucionaste tu problema financiero. Sigue luchando en tus fuerzas, sigue bregando, sigue mirando a ver qué hace. Tú verás, si eres una persona sabia y comienzas a caminar con Dios, obedecerle a Dios, caminar en Él, o eres un insensato. Es tu respuesta la que tú tienes que ver, y por sus frutos seremos conocidos. Ahora, importante lo que termina diciendo este pasaje. Dice: para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Wow. Escucho ministerios,
que se la pasan hablando de guerra espiritual y de echar fuera demonios y de patear a Satanás y voltearle el trinche a Satanás y pisarle la cola a Satanás y unjamos con aceite y una cantidad de cosas. Respetable, respetable. Pero para mí, la verdadera guerra espiritual se llama obediencia a la palabra de Dios. Mientras tú obedezcas a la palabra de Dios, es la mayor guerra espiritual que puedes hacer. Por eso la Biblia dice, el diablo vendrá a acecharse, pero la Biblia contrarresta esto diciendo lo siguiente: resistid al diablo y él tendrá que ¿qué? Que huir. ¿Cómo lo resistes? Obedeciendo. Es que el problema de la gente es ese, amados, que quieren desobedecer lo que Dios dice, pero que Dios los respalde, que Dios les ayude. No, amados. Y entonces la pasan de ministerio en ministerio. Estos días me encontré por ahí con un hombre que dijo, no, es que él está metido en un vicio y tengo que llevarlo. Yo quiero que vaya a una iglesia cristiana para que ya lo liberen, para que ya no sé qué, para que el pastor lo libere. Y no, los pastores no estamos para eso. Los pastores estamos para mostrar la verdad, y dice, conoceréis la verdad y la verdad nos hará ¿qué? Libres. Cuando yo conozco la verdad, es la mayor guerra espiritual, amados. No son conceptos de hombres, porque cada concepto comienza a generar doctrinas. Por eso les dije, hay 44,000 denominaciones cristianas, porque cada uno tiene el concepto de el ministerio, el que le pisa la cola al diablo, el ministerio el que le echa aceite a no sé qué, el ministerio el que se pone esto, que se pone lo otro. Necesitamos es la verdad, la verdad. Pablo dijo lo siguiente, Romanos capítulo 8, versículo 12, y voy en la recta final ya. Dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivan conforme a la carne. Dicho de otra manera es, hermanos, ustedes tienen el poder para decirle no a las cosas carnales. Tenemos el poder, escúcheme, estoy hablando a cristianos. El poder está en nosotros. El poder del Espíritu Santo para decirle no a la carne. Y vamos a ser tentados, una época como esa, súper tentados. Algunos con el licor y una cantidad de cosas, la música, las comidas, la glotonería, una cantidad de cosas. Pero tenemos el poder, que es el Espíritu Santo, para decirle no a la carne, no a la tentación. Tú puedes estar mal con alguien y decir, es que yo no perdono, es que lo que me hicieron, es que esto, es que lo otro. En tu carne no puedes. Deja que sea el poder de Dios y que diga, Señor, yo voy a terminar este año, voy a terminar este periodo reconciliado con todos. Hay algo, escúcheme en esto, hay algo que Dios nos dejó a todos. Aquel que dice, es que yo no sé cuál es el ministerio que Dios me dio. Dios a todos nos dio un ministerio que se llama el ministerio de la reconciliación. Todos. Primero, para estar reconciliados con Dios. Segundo, para reconciliar a los demás con Dios. Esta es una buena época, donde viene tu familia, donde vas donde tus familiares, es una época de reconciliación para que evidencies que Dios está en tu vida. Amén. No dejes que la carne sea la que maneje esto. Mire lo que dice Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Qué va a hacer el pecado con un cristiano? No se puede enseñorear. De manera pues que tú no puedes decir, ay, es que no pude, es que fue mucho la tentación, es que todos los familiares estaban tomando, es que fue complicado. Ay, nada, no venga con disculpas. Tú puedes crucificar eso, decir no, y puedes salir en victoria. Tú puedes demostrarle, ahora es un buen tiempo propicio, tú puedes demostrarle a la familia con la cual te reúnes que tú puedes estar feliz, que tú puedes estar gozoso sin necesidad de alcoholizar tu cuerpo, sin necesidad de drogarte. ¿Tú puedes hacerlo o no lo podemos hacer? Claro. No tenemos que seguir las costumbres del mundo. Escuche lo que dice Romanos capítulo 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no estás bajo el yugo del pecado, sino que ahora la gracia de Dios está en ti. Estuvimos en la última canción cantando Sublime Gracia, que nos salvó, que nos limpió, nos hizo libres. Estamos en esa gracia, mis amados. Hay un poder que está en nosotros. Ese poder tú lo tienes. Puse una motosierra como un pequeño ejemplo para que lo entendamos. Pero obviamente el poder de Dios es mucho más grande y más poderoso que cualquier cosa que podamos ver en esta tierra. La Biblia dice, 1 Juan 4:4,
hijitos, hijitos, vosotros sois de Dios. El problema, una vez más, es cuando tú no eres de Dios todavía. Al final vamos a orar, lo puedes hacer también en tu casa, puedes decir, ¿sabe que este mensaje tiene sentido? No voy a seguir luchando en mis fuerzas. Este año que viene voy a tener un año diferente, a partir de hoy un año diferente. Yo quiero caminar bajo el poder de Dios. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque el que vosotros está es mayor que el que está en el mundo. ¿Lo puedes creer? Dígale que está a su lado. Nosotros como creyentes tenemos un poder que es más fuerte, más tremendo que el poder de la carne, que el poder del mundo, que el poder del diablo y de todos juntos. O sea, esa coalición nos quiere atacar, pero Dios nos dotó, nos proveyó a los hijos con un poder que está por encima de eso. Por eso es que mayor es el que está en mí, Cristo Jesús, el Espíritu Santo, que lo que esté en el mundo. Y esto no hay excepción para nada. No hay prueba que nosotros no podamos resistir. Junto con la prueba, Dios nos dará la salida y nos ha dado un poder para que obremos en el poder de Dios. ¿Alguien puede decir amén? Y por último, Santiago dijo lo siguiente, porque esto lo podemos, mire, esto que hacemos, a mí este mensaje me llena de mucha confianza. ¿Alguien lo llena de confianza? Claro, ¿qué confianza me da? Número uno, que van a venir pruebas, pero que tienen una caducidad, tienen un límite, tienen un tope. 1, ok. 2, que junto con esa prueba hay una salida. 3, que Dios me otorgó un poder para poder resistir y para poder salir adelante en medio de esa prueba. Ya voy confiado en eso. Eso se llama fe. ¿Qué es fe? ¿Por dónde viene la fe? La fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y salimos con fe, con respeto. El médico puede decir lo que sea. Hay un diagnóstico que no es favorable, que tal vez es terrible, pero tú dices, un momentico, yo tengo un Dios que es grande y poderoso. Respeto lo que dice el médico, pero es que Dios, tú me has dado un poder. Y pones a obrar ese poder. Escúcheme, porque una cosa es que tú tengas la teoría, aquí viene la parte práctica. Una cosa es que tú tengas la teoría, porque estamos llenos de teoría. Esta mañana me dijo un señor, digo, pastor, gracias por esa palabra. Textualmente me dijo lo siguiente: estoy cansado de, no me dijo comer, me dijo otra palabra, palabra. Cansado, tantos años en una iglesia comiendo palabra, pero hasta ahora encontré el principio. Y eso para mí fue más grande que cualquier palabra que haya escuchado. Pero no basta con que escuchemos, amados. Yo les digo a ustedes siempre, yo les comparto la mitad del mensaje. Nunca les comparto el mensaje completo, la mitad, porque la otra mitad es la aplicación tuya de esa palabra. Porque si tú no aplicas lo que aprendes, quedas igual. Has perdido un tiempo. Pero si tú aplicas, complementas el mensaje. Lo dijo Santiago de esta manera en el capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿De qué te sirve decir, uy, qué palabra tan tremenda, uy, Dios habló a mi vida? Sí, pero actúe en eso. Viene la prueba, ay no, yo no sé qué voy a hacer, ahora yo qué hago, por favor. No, amado. ¿De qué sirve que digas que tienes fe si no tienes obras? ¿Podrá la fe salvarte? ¿En qué sentido? ¿Será que te puede servir decir, yo tengo la motosierra, yo soy capaz de derribar eso? ¿De qué te sirve si no prendes la motosierra y si no ejecutas? ¿Me están entendiendo? ¿De qué nos sirve decir, llevo tantos años en el cristianismo, conozco el evangelio? ¿Y cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida? Uy, no, es que yo voy a una iglesia, uy, es que se predica, uy, es que yo llevo tantos años, yo soy de los activos de la iglesia, soy de los más antiguos. ¿Y de qué sirve eso si no vives la palabra? El mismo Santiago dice en el capítulo 20, versículo 20, capítulo 2, mas quieres saber, hombre vano, ¿qué es la palabra vano? Ajá. Vacíos, huecos. Eso fue lo que le pasó a los fariseos. Mucha Biblia, mucho orar. No tengo nada en contra en que aprendamos Biblia, qué bueno. Mucho orar, mucho congregarse. No tengo nada en contra que oremos, debemos orar. No tengo nada en contra que nos congreguemos, tenemos que congregarnos.
Pero el punto es, ¿de qué sirve saber mucha Biblia, orar mucho, congregarse mucho, si a la hora de la verdad no sacas lo que tienes allá? Y mire, lo dice Santiago, más quieres saber hombre vano, la palabra vano es vacío, que la fe sin obras es muerta. Recibiste una palabra, pero si no la pones a obrar, perdiste el tiempo. Cosa diferente, si tú tomaste esta palabra y comienzas a caminar en esa palabra y te vas a dar cuenta Dios cómo va a hacer cosas sobrenaturales. Y en 8 días nos vemos para recibir la otra parte de cómo es que vamos a crecer para que ese poder, comillas, esa motosierra, la aprendamos a manejar de la mejor manera y tener los mejores resultados en nuestra vida. ¿Alguno interesado? Ponte sobre tus pies, vamos a orar al Señor. Es lo mismo como tener un automóvil. Si tengo el mejor automóvil de la ciudad, tengo el mejor automóvil de... ¿Y qué saca con que tengas el mejor automóvil si lo tienes guardado allá en su casa y no tiene combustible? Tenemos lo mejor, Dios nos da lo mejor a través de su palabra, pero necesitamos vivir esta palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos has dado el privilegio de venir a escucharte, no a llenarnos de una religión, no a llenarnos de misticismos, no a llenarnos de dogmas humanos, sino a aprender de Cristo, a llenarnos de la fe. Es lo que tú más le mandaste a tus discípulos. Muchachos, no les he dicho que si tienen fe pueden mover montañas, y no pedí una fe grande, una fe tan pequeña como el grano de mostaza. Si hay algo que Dios quiere que nosotros crezcamos, es en el conocimiento de Él, en que comamos de Él, comamos de su pan. Él es el pan de vida. Dile, Señor, gracias, porque tu palabra es la que nos hace nuevos, Dios. Gracias porque tu palabra, Señor, el conocimiento de tu palabra, y tú eres la palabra, Jesús. Tú no vienes a aprender evangelio, el evangelio es Cristo, tú vienes a aprender Cristo. No vienes a llenarte de teoría, vienes a vivir una palabra, a tener una vida cristiana activa, una vida cristiana práctica, una vida cristiana que se va a reflejar en resultados, porque Dios coloca una semilla, pero tú tienes que seguir regando esa semilla, y en muy corto tiempo vas a comenzar a ver los frutos de esa semilla. Y esos frutos de esa semilla es el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Y no basta con que te llenes de conocimiento para que te creas más que alguien. No, al contrario, porque el fruto que el Señor espera de nosotros, por el cual seremos conocidos, por sus frutos los conoceréis, es el fruto del Espíritu en nuestra vida, que es amor, que es paz con los demás, que es gozo, que es mansedumbre, que es templanza, que es dominio propio, que es esa misericordia. Tenemos que mostrar eso. La gente tiene que notar que nos encontramos con Jesús, que fuimos a una estación con Jesús y que ahí nos mostró cosas grandes y maravillosas. Pero no te puedes quedar con la teoría o con simplemente decir yo sé, yo conozco. Hay que salir a vivir esa palabra, amados. Esto es lo que se cumple cuando Jesús dijo que cuando comemos de Él, Él va a ser levantado y la gente vendrá a verlo, a buscarle a Él. No a un pastor, no a una denominación, no a un lugar. Que conozcan a Cristo. Porque si conocen a Cristo, es la mejor decisión que alguien puede tomar. Razón tenía Pablo cuando dijo: para mí el vivir es Cristo. Y él hablaba de Cristo por donde iba. Pero Pablo, lo van a matar por hablar tanto de Cristo. Estás hablando muy grueso, Pablo. No me interesa, porque si me matan me hacen un favor, porque si yo muero voy a ser feliz. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora que conozco a Cristo, todo lo que había cosechado, todo lo que había hecho en mis fuerzas no me sirve para nada. Para mí todo eso es basura. Ahora con Cristo estoy completo. Y no nos falta nada, amados. No tenemos que mendigar nada. No tenemos que anhelar algo que el mundo, que el sistema nos ofrezca. Porque lo que el sistema, lo que el mundo nos ofrece son migajas
¿Qué hacemos corriendo detrás de las lentejas cuando Dios tiene la bendición grande para su pueblo, para su hijo? Deja de andar buscando la añadidura. Cuando el Señor dijo en Mateo, buscad primeramente las cosas de Dios, el reino de Dios y su justicia, y no te preocupes por todo lo demás, porque para ti como hijo de Dios eso va a ser añadidura. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús.